Muy buenos días, nuevamente comenzamos la segunda temporada de estos 4 capítulos que vamos a tener sobre paneles SIP, sobre arquitectura sustentable, sobre Passive House. Hoy día particularmente tenemos me atrevería a decir, una de las personas más conocedoras sobre el tema. ¿Qué puedo decir de él? Presidente, bueno, primero que todo, arquitecto, doctor ingeniero, corregimos, presidente del Instituto Latinoamericano de Passive House, director general de Arquiambiente, profesor de posgrado, profesor de distintas universidades. Fue mi profesor. Así que qué mejor que tener hoy en día al queridísimo Marcelo Buenchuñir. Muchas gracias por estar acá. Perdón el frío, pero estamos en la planta, así que lamentablemente la planta no está hecha con paneles SIP, así que pero se entiende, obviamente los volúmenes necesitamos tener estos volúmenes tan grandes, ¿cierto? Así que bueno, Marcelo, muchísimas gracias por estar acá y por favor, adelante. Sí, bueno, gracias por la invitación. Efectivamente estamos, como ustedes ven aquí, donde las papas queman. Sí, literal. Estamos acá en un... Muchas gracias por Marcelo. en un espacio bien especial. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, soy presidente del Instituto Latinoamericano Passive House y también socio fundador de Arquiambiente Limitada, que es una consultora donde llevamos más de 20 años trabajando en Chile en forma ininterrumpida en temas de eficiencia energética, proyectos de arquitectura sustentable y certificación de edificios con sistemas nacionales e internacionales. Y también, soy socio de la empresa Plus House con Alfonso Penrose, que estamos nosotros ahí promocionando y difundiendo los productos de ventilación controlada para los proyectos de alta eficiencia energética, como también para los proyectos Passive House. Fenomenal. Oye, Marcelo, y respecto a eso, o sea, me gustaría llevar ahora la conversación al contexto de la construcción en Chile. Claro. ¿Cuál es tu análisis de las viviendas actualmente que se están construyendo? Y a raíz de eso, de ese análisis, ¿cuáles son los desafíos próximos e inmediatos de esta construcción que sí o sí relacionado con el Passive House en Chile? ¿Cuáles son, tú crees, los principales desafíos a corto plazo? Claro. Pero bueno, yo creo que hay que volver un poco para atrás porque justamente en Chile tenemos grandes avances en temas de eficiencia energética en edificios. Personalmente me tocó trabajar en la elaboración fui secretario técnico en la segunda etapa de reglamentación térmica de este país. Estamos hablando, viejo, del 2000, te fijas, 2001, con una propuesta que se desarrolló en una mesa multidisciplinaria, tanto académica como industrial, especialmente el rubro de la construcción. Y esta propuesta se entregó recién en el 2003 para hacerse ley en el 2007. Y eso, claro, si bien no es cumplir la reglamentación térmica, claro, no es hablar de eficiencia energética, pero sí es un gran paso porque sienta una base con la cual nosotros nos podemos comparar. Son una base, varios peldaños más con respecto al estándar tradicional, y sobre ese es donde ahí entra entonces el desafío de aplicar eficiencia. Entonces, tenemos esto vigente, imagínate tú, del 2007 con todos los permisos de edificación que ingresaron en vivienda, y ahora hay una actualización que también tuve el honor de poder participar con mucha otra gente, que fue en 2015, con muy buenas noticias. Ya salió este año, ¿cierto?, el anuncio por fin de una actualización de la reglamentación térmica. Entonces, general de urbanismo y construcción. Claro, exacto. Justamente, que va a ser parte, ¿cierto?, vamos a hacer una modificación del artículo 4.1.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, y muy bueno para todo. Pero si tú me preguntas hoy día, sí, de todas maneras ha habido aciertos y desaciertos, te diría yo, porque pese a que tenemos esta reglamentación térmica, claro, una cosa es lo que tú legalmente o reglamentariamente le puedes exigir a los proyectos, pero la otra es cómo se da en la práctica. Exacto. Cómo se da en la realidad. Y ahí, fíjate que ahí tenemos un abismo, porque ¿cuáles son las brechas? Sí, de hecho, eso, ¿cuáles son? O sea, en la práctica, ¿cuáles son las problemáticas de esto? Claro. ¿Qué es lo que pasa con lo normativo y con lo real, con lo que existe hoy en día? Claro, la gente, por ejemplo, si te exigen a ti un determinado valor de transmitancia térmica en un edificio, dije, pero claro, ¿cómo le explicas tú a una gran cantidad de gente qué es esto?
qué significa en términos de espesor de material. Eso te estoy diciendo al momento de proyectar. O sea, al momento de proyectar hay algunas precauciones y conocimientos que hay que tener en ese momento. Porque si no, después tú te encuentras con la sorpresa que a lo mejor no estás cumpliendo. Entonces, claro, hay un tema ahí de transferir el cómo hacer esto que cumple la reglamentación térmica para la gran masa. Entonces, una estrategia que se hizo en su momento fue el 2006. Trabajamos en la elaboración de estos institutos de la construcción, por encargo del Ministerio de la Vivienda también, en un manual de aplicación de reglamentación térmica, ¿ya? Pero también ocurre que, y eso se ha empezado a exigir, y todos los proyectos en general que piden permisificación van con la demostración, pero queda el otro punto. El otro punto es cómo realmente se está desarrollando. Por ejemplo, cómo se está aplicando realmente en la aislación térmica, tan simple como en una cubierta, hay continuidad o discontinuidad, ¿te fijas? Hay un tema ahí de la inspección técnica de obra. Una pregunta más al detalle. ¿Basta con la aislación? ¿Hay algo más que podemos hacer aparte de la aislación? Sí, y qué buen punto, porque también una cosa es el material. Yo siempre digo, una cosa es el material, sea ladrillo, sea madera, sea panel SIP, sea lo que sea, pero otra cosa es el diseño arquitectónico eficiente. Y ahí ya entramos en un tema de evaluación y de análisis. O sea, no es culpa o, digamos, el trabajo entero no lo va a desarrollar un material. Tenemos que desarrollar apropiadamente de acuerdo al clima, a las condiciones donde estamos. Hay temas de accionamiento, hay temas de orientación, que son, te fijas, netamente decisiones de diseño, ¿ya? Y esas van a impactar. Entonces, claro, una es que te exijan un estándar de calidad, un estándar térmico en este caso, al suéter del edificio, le digo yo, para que los clientes siempre entiendan la envolvente térmica. Pero ¿cuántos suéter te vas a poner? ¿Y cómo se hace eso en la construcción? Eso es lo que tenemos que masificar, digamos, que tenemos que acostumbrar a la gente. Claro, y sobre todo en climas tan complejos como los chilenos. Tenemos un país tan extenso donde obviamente los requerimientos cambian de ciudad en ciudad y acá te quiero llevar a un tema que tiene que ver con las certificaciones de vivienda o certificaciones de la construcción en general. Específicamente, como Ignacio decía, tú eres el presidente del Instituto Latinoamericano de Passive House, y me gustaría conversar sobre precisamente Passive House. ¿Qué es el Passive House? Yo creo que muchas de las personas que nos están viendo en este momento han escuchado o han leído sobre Passive House, o muchos arquitectos también y constructores, pero realmente a lo mejor no lo entendemos del todo, y me gustaría preguntarte eso. ¿Qué es el Passive House? ¿Cuáles son los estándares de Passive House? Y en el fondo, ¿cuáles son sus principios fundamentales? Qué buena pregunta. Mira, justamente ayer estaba en reunión con unos clientes. Estamos desarrollando ahora un caso interesantísimo. Estamos desarrollando 2 proyectos Passive House en un clima súper extremo, allá en la Patagonia, en un sector entre Coyhaique y Chaitén, ¿ya? Y claro, ayer tenía la misión de explicarle al cliente qué es esto. O sea, bueno, ellos están involucrados, pero aún así que ya estamos desarrollando el proyecto, todavía me toca decirles qué otras cosas técnicas más van a significar y por qué vamos a elegir este material y no este otro material. Pero mira, hagamos un nexo quizás con la reglamentación térmica y quizás la calificación energética de vivienda. Si, por ejemplo, tú hoy día, normativamente, digamos, sí, porque no normativamente, pero por el estándar de calificación energética, una vivienda hoy día sí cumple reglamentariamente en forma mínima la reglamentación térmica, puede arrojar una demanda a una vivienda X en Santiago de calefacción de alrededor de 100 kilovatios hora metro cuadrado al año, ¿ya? Es un indicador, digamos, de demanda, no es de consumo. Después lo voy a cubrir con una estufa o con un split o con lo que sea, ya entramos al tema del consumo y el rendimiento. Pero eso es de demanda, y me gusta hablar de demanda porque demanda también está por detrás la evaluación del diseño, porque en el fondo eso es consecuencia del diseño, de las decisiones que tomamos en diseño. Y resulta que si cumplimos la reglamentación térmica, estaremos hablando de 100. Si por ahí me sumo a nuevos estándares, por ejemplo, la nueva reglamentación térmica que nombramos al inicio, bueno, a lo mejor podría tener en Santiago alrededor de 70 kilovatios hora metro cuadrado año en vivienda. En departamento puede ser algo distinto, ¿ya? Como también las casas que a lo mejor estaban arrojando por otros diseños 120, a lo mejor van a llegar a 80, y así nos estamos moviendo. Pero cuando nosotros hablamos de
Passive House, si es por hablar del punto de vista de eficiencia energética, nosotros estamos hablando de viviendas que nos sobrepasan los 15 kilovatios hora metro cuadrado año. Quizás luego tú miras, Marcelo, a mí no me parece tan dramático entre 15 y 80, yo te digo que es bastante dramático porque detrás de eso ¿Qué significa hay una sensación térmica, hay un tema de confort, hay muchas cosas. Y si quieres que te lo haga más dramático, porque como ayer estaba con incidentes de la Patagonia, en la Patagonia, en Coyhaique, tú fácilmente tienes viviendas que arrojan 300 y más kilovatios hora metro cuadrado año. Y nosotros estamos hablando de una vivienda de 15. Tú dices, wow, ¿qué es esto? Entonces, claro, algo más hay. Entonces, para decirte, Passive House sí es eficiencia energética, absolutamente. Yo te diría, tiene las llaves del edificio cero energía. Pues si nosotros logramos, con las buenas prácticas, que ya vamos a hablar, bajar tanto la demanda, entonces quiere decir entonces que lo estamos haciendo bien y que el próximo paso es aplicar energías renovables para llegar al cero energía. Claro. Y hay que ya tenemos casos de eso, podemos hablar luego. Pero eso es. Ahora, ¿qué es el Passive House? Entonces, Passive House, uno lo dice como un término foráneo, ¿cierto? Claro. Passive House es casa pasiva, y casa pasiva para cualquiera de nuestros colegas arquitectos, ¿cierto? Significa buenas prácticas para ahorrar energía, entendiendo que con temas de orientación, de aislamiento térmico, vamos a lograr una buena performance en el edificio, ¿ya? Pero más allá de eso, que es una declaración de intenciones, el Passive House es un estándar establecido que nació en los años 90 en Alemania. Viene del Dr. Feist, que es un físico de la construcción, quien creó, desarrolló con otros investigadores este estándar, y luego se fundó después el Instituto Passive House de Alemania, y ellos empezaron a difundir este estándar. Entonces, ¿en qué consiste esto? O sea, ellos se cuestionaron, ellos dijeron, bueno, frente al tema de crisis energética, temas de contaminación también asociados por el exceso de consumo de energía del edificio, ¿cómo hacemos mejores diseños del edificio para poder contribuir, ¿cierto?, al ahorro y también al bienestar? Y ese es otro punto, porque Passive House también es bienestar. Vale decir, tenemos que considerar el confort de las personas, o sea, que la sensación térmica de las personas sea como pareja dentro de la casa. Y tenemos también un tema de calidad del ambiente interior, es decir, la condición de ventilación es muy importante. Entonces, como muy en síntesis, que también me gusta mucho decir a la gente, yo le hago el ejemplo con un termo. O sea, si tú tienes un termo, el termo conserva. Si tú pones agua tibia, el termo se conserva, agua caliente. Y eso tiene que ver con una aislación térmica continua, tiene que ver con evitar los puentes térmicos, es decir, evitar fugas de calor por elementos salientes, etcétera. Pero también hay un tema de controlar la ventilación. En cambio, cuando saco el otro ejemplo, que también lo saco clásico, oye, pero viejo, estamos en Chile, ¿y qué importa a mí si la calefacción no es tema? No sé, nos han pasado como 2 meses, díganme que díganme que no ha sido tema. Acá también nos dicen, si no es tan cara la calefacción. Sí, claro, pero lo que andamos buscando es precisamente lo que tú decías, confort. Justo, porque hay gente que me dice, no se importa si yo le meto calefacción. No, pero no resulta que tú en esa casa, que tú le metas calefacción, vas a elevar tanto la temperatura, claro, y te vas a sentir mal igual, porque frente a los ventanales vas a sentir un frío, cuando no un chiflón, que es el otro tema, la hermeticidad. Exacto. Entonces, la sensación es pésima, y lo vi mal. Y te quiero ir más todavía. O sea, este problema es más grave todavía porque cuando las casas son muy grandes, ¿qué es lo que pasa? Que en invierno se transforman las casas de 300 metros cuadrados, se transforman en 100, y las de 150 se transforman en 50, porque no toda la casa va a tener el confort por el tema de costo. Pero yo quería volver al tema del sobrecalentamiento. O sea, el tema también es importante en el verano. Y es muy simple. En el verano tú puedes tener para todo esto es como de sentido común. Pero fíjate que no lo es de sentido común en las construcciones. Nosotros sabemos, si queremos que nuestras cervezas estén fresquitas en la playa, ¿qué hacemos? Las metemos dentro de un cooler, ¿cierto? La dejamos ojalá bajo el quitasol, ¿cierto? Protección solar. Cooler, ¿qué es lo que es cooler? Aislamiento térmico continuo y alto grado de aislamiento. ¿A alguien se le ocurre comprar un cooler indecente que no los venden así delgadísimo? Claro. Pero sí se nos ocurre vivir en casas. Exactamente. Eso es bien curioso, ¿eh? Claro. Y si a alguien se le ocurre dejar de destapar porque sacó una cerveza y la sacó, claro, lo funamos. Oye, en el fondo esto y acá qué buen ejemplo con la cerveza, porque es muy cotidiano.
si tenemos este cooler no hermético, y acá te quiero llevar al tema de la hermeticidad y la importancia de la hermeticidad en el Passive House. Porque, claro, un cooler, que cuando vamos a la playa y vamos a dejar las cervecitas o las bebidas heladitas en este receptáculo, que no es hermético. Pero curiosamente no pensamos en hermeticidad en nuestras casas. Eso es bien raro. Ahora, ¿qué es la hermeticidad y cuál es la importancia de la hermeticidad para el Passive House? Que es lo que hemos estado ahora conversando. Bien. ¿Por qué de calidad del ambiente interior? Porque estamos hablando de espacios confortables. Hay un tema de sensación térmica, también de calidad del aire exterior por la ventilación. Entonces, que lo que es una casa Passive House o un edificio Passive House, o que es el estándar Passive House, es este estándar de alta eficiencia energética con una métrica definida para proyectar y para evaluar, y luego también con unos procesos definidos también para la construcción, ¿ya? Entonces, es muy prestacional. Hay una preocupación tanto en el proyecto como en el desarrollo. Pero bueno, nos podemos ir ahí después. Y quiero ir a tu pregunta, perdón. Quiero que me hables. La hermeticidad. Claro. Entonces, justamente, hablemos entonces ahora, ya que explicamos algunas cosas que nos tocan, ¿cierto? Nos toca el frío, nos toca el calor, el sobrecalentamiento. El Passive House en el fondo tiene 5 principios. Y eso es lo que te quería decir. Entonces, alto grado de aislamiento térmico, continuidad de aislación térmica, o sea, ausencia o minimización de los puentes térmicos, ventanas de alta performance, sea en clima cálido, sea en clima frío, depende de, vamos a poner tal o cual tipo de ventana. ¿Cómo se llama? Hermeticidad. El edificio tiene que ser hermético, no tiene que, y vamos a tocar ese punto. Y tiene ventilación controlada. También lo vamos a tocar, pero la ventilación controlada ahora, así como inicio, es que la casa inhala, así como nosotros inhalamos, inyecta a cada recinto, que serían los alvéolos o y luego exhala, ¿ya? Y ese inhalar y exhalar del aire se llama ventilación controlada, y eso también nos produce un ahorro de energía y también, por supuesto, una sensación mejor. Entonces, ¿y por qué la casa tiene que ser hermética? Porque imagínate que si nosotros inhaláramos y tuviéramos agujeros por aquí y por allá, no va a llegar el aire donde tiene que llegar, o exhalamos lo mismo. Entonces, en el caso de la nevera con la cerveza adentro, también a nadie se le ocurre dejar la tapa corrida. Claro. Entonces ahora los auditores me preguntarán a Marcelo, ¿y cómo respiramos? Sí, bueno, ahí está la diferencia. Nosotros no somos latas de cerveza, somos personas que respiramos. Entonces necesitamos garantizar la renovación del aire. Claro. Porque tenemos que disipar el CO2, porque a veces hay olores, también hay humedad, entonces ahí entramos el tema de la ventilación. Ahora, te fijas que son bastantes frentes que tenemos que hacer en el diseño, y tú te das dando cuenta de que el diseño es bien dinámico. Entonces, por eso es que yo quiero volver a la reflexión inicial que hicimos, que cuando hacemos nosotros un diseño, depende, no solamente pega del material, pega de uno como diseñador. Tomar las decisiones apropiadas en este sistema que se llama edificio, vivienda, oficina, lo que usted quiera. Sí, nosotros ahí, bueno, constantemente tenemos esa misma reflexión con nuestros clientes en la fábrica, porque le entregan, si es que no es toda la responsabilidad, pero una buena parte de la responsabilidad del material. Claro. Y nos olvidamos de que hay arquitectos, hay constructores, hay una serie de actores que son súper relevantes a la hora de que la casa funcione de mejor o peor manera. Claro. Y por eso, bueno, generalmente hemos estado como en el último tiempo persiguiendo un poco eso. Esto, aprendamos entre todos cómo hacer que esta casa funcione mejor. Claro. Finalmente que nos sintamos en confort, si eso es lo que buscamos, ¿no? Que las temperaturas sean agradables, que la humedad sea agradable, que esto se mantenga en una buena condición. Bueno, de hecho, nace una corriente, no nueva, pero lo que he investigado yo, nace la neuroarquitectura también, a partir de cómo nosotros, seres humanos, también nos podemos sentir dentro de una edificación, de una casa, de un edificio, de lo que sea. O sea, claro. No sé si eso tendrá que ver o venga del Passive House. No sé si tú, Marcelo, tendrás como algún dato. Mira, de neuroarquitectura no tengo conocimiento. Ya. Que no podría opinar, Claro, pero es interesante en el fondo ese cruce, porque en el fondo Passive House, esto yo he leído sobre neuroarquitectura, no tanto en realidad, pero he leído sobre ella, pero como que le falta data.
A diferencia del Passive House. Sí, es que por ahí quería ir también a la métrica. Es métrica. Vamos a la métrica. Acá hay como los 5 fundamentos que debemos cumplir y que parte de ello, bueno, está la metricidad, la que tú nombraste todo recién. Son medibles. Claro. Y eso es muy interesante porque voy a decir algo, a lo mejor es muy un poco académico. Pero dejamos, en el fondo, le entregamos muchas responsabilidades al diseño, dejamos de lado el hipismo de que esto va a funcionar porque es muy bonito y que, qué sé yo, y que la bioclimática es como somos todos verdes, pero el Passive House lo mide. Claro. Y eso es muy interesante. Y es que yo te quería comentar ahí que cuando quería hacer el vínculo, después no sé por qué nos fuimos para otro lado de la pregunta, pero hablamos de números de eficiencia, el Passive House se baja a 15. Ahora hablemos en términos constructivos, hagamos por ejemplo un muro, un muro, claro. Si yo cumpliría la reglamentación térmica en forma legal, más o menos estaría como un aislante térmico tradicional de alrededor de 1,5 centímetros, aunque parezca duro así, porque más los otros componentes va a llegar a los mínimos. Pero si hablamos de un muro Passive House en Santiago, hablamos de más de 15 centímetros de espesor inmediatamente de aislamiento térmico. Claro. Y si hablamos de la nueva reglamentación térmica, enhorabuena, vamos a hablar de un coeficiente de 0,8 transmitancia, vale decir de alrededor de ya fácilmente unos 6 para arriba centímetros obligatorios. Como mínimo. Como mínimo, claro, como estándar mínimo. Entonces estamos dando un salto cuántico porque con la antigua reglamentación térmica estábamos recién en Punta Arenas con algo de 6 centímetros obligatorios y ahora en Punta Arenas llevamos como los 12 centímetros de aislante térmico básico. Entonces, los dejo en el misterio el espesor de aislante térmico que estamos colocando en la Patagonia. Sí. Bueno, pero a propósito, me quiero agarrar de eso. Claro. ¿Sería un caso de éxito eso? ¿Qué casos de éxito conoces tú de Passive House en Chile? Si nos puedes dar alguno. Aprovechando que hablaste de este caso de Coyhaique. Lamentablemente me voy a disculpar, voy a tener que ser autorreferente, pero por favor. Voy a tener que ser autorreferente. Nosotros hemos desarrollado varios casos. El primer caso fue el Banco BCI de Vitacura, que tuvimos la suerte de ahí con ese edificio nosotros nos metimos en el tema Passive House, porque muy interesante la historia y podríamos contar muy largo esto, pero quizás no va a dar el tiempo, pero así que voy a resumir. Pero nosotros estábamos desarrollando ese edificio como estándar. En un momento el cliente se interesó por el LEED, que estaba muy de moda, estamos hablando 2010, y en Chile lo presentamos y empezamos a evaluar, hicimos la transformación para el LEED, y era el 7º caso que de Chile que iba a ser el LEED, y empezamos a trabajar en ello, se hizo el cambio de especificaciones, el edificio ya estaba atrasado, figúrense ustedes, y nosotros que también éramos arquitectos de ese proyecto, con mi socia, Gabriel Stange, fuimos al terreno y bueno, ya estaban las condiciones dadas, pero de repente el cliente dice, oye, hagamos una innovación, hagamos algo mejor, y ahí nosotros le presentamos el Passive House, que yo ya lo tenía conocimiento desde mis tiempos en Alemania, pero ahora había evolucionado ya bastante y se había extendido por Europa y por el resto del mundo. Y sí, pues le interesó, hicimos las evaluaciones y trabajamos como una cuestión así día-noche, porque tú sabes que tenemos 6 horas de diferencia, entonces claro, nos contactamos con el Instituto Passive House de Alemania, hacíamos los cambios en la noche, ellos la evaluación la evaluaban en la mañana de ellos, y en la tarde de ellos, que era nuestra madrugada, ya estaba yo el otro día con la oficina técnica de la sección inmobiliaria presentando los antecedentes. Mira, al final lo sacamos en un punto, y claro, eso fue, y ese es un edificio de hormigón con aislamiento térmico por el exterior, con SATE, que dicen los españoles, el sistema de aislamiento térmico por el exterior. Para nosotros es AVES. AVES, decimos nosotros. Para que hacerlo fácil, ¿no? AVES. Y esto te quiero decir que el Passive House no está sujeto a un material, porque después nosotros ahí nos pasamos a la casa de Farillones, la casa de Dino Troni, que siempre estamos mostrando la casa, él está muy contento con esa casa, la hicimos nosotros en plan del CIP. Y fíjate que esa es una casa que está en la montaña a 1200 metros sobre el nivel del mar. Y cuando se acercaron ellos como clientes a nosotros, y dijeron, queremos una casa cero energía. Y dijimos, nosotros miramos con mis socios y decimos, oye, pero ¿quién te llega a tocar la puerta a decirte que tiene? Estamos hablando, ojo, del 2011. Estamos hablando del 2011. Amor a primera vista, entonces. Claro, por supuesto. y un verdadero Tinder ahí en el internet con filtros en esa época, porque nos buscaron hasta que encontraron alguien que hacía
de ese tipo de cosas. ¿Quién hacía ese tipo de construcciones? Ese tipo de diseño. Y hicimos esta casa y nosotros, te confieso, claro, el 15 kilovatios, ahora metro cuadrado año, 15 kilovatios, pero ¿sabes qué? Que en la casa, pero primero fue difícil tomar la decisión de hacer una cosa que no fuera de hormigón. Porque uno como académico, ¿qué es lo clásico que le dice uno a los alumnos? Oye, cuando tú estás con un clima con mucha oscilación, que es el clima cordillerano, hay que usar piedra, hormigón, todo, pero ojo, pero con suéter, con chaleco por fuera. Exacto. Y no podíamos porque tampoco llegaba una betonera para allá, el cerro era muy intrincado. Entonces también tú tienes que tomar decisiones a veces por logística. Entonces yo jamás le tuve miedo a que pasaran frío, si lo que teníamos miedo con mi socia era que se sobrecalentara. Claro. Y imagínate con la fama que tenían los materiales ligeros, en Chile la cultura de la madera menos mal que ha evolucionado bastante. Sí. Y hicimos esto y resulta que pasamos la prueba, pues pasó el invierno, pasó el verano, pero a los primeros meses, como a los 6 meses, nos llega una carta muy conceptuosa de los propietarios agradeciéndonos lo que habíamos hecho, porque realmente la casa estaba fantástica, que el sistema de calefacción se encendía cuando afuera había 5 y 0 grados, pero en el día no se encendía. No era necesario. Y la calidad del aire, dormir, descansar, era único. O sea, perfecto. Eso fue para nosotros. Y te digo que hemos hecho visitas guiadas. Afuera hay 30, 35 grados y adentro hay 25. Claro. Sin aire acondicionado, ojo, sin climatización. Claro, eso es todo pasivo. Solamente medidas pasivas. Claro. Nuestras casas. Bueno, nuestra casa, nosotros vivimos en Pirque, también es un clima no es tan severo como el de Farellones. Tú nos presentaste en clases del máster en la casa en Farellones. Sí, y el otro proyecto también, así que sí. Lo conozco y además, bueno, yo soy bien visitante de Farellones más en verano que en invierno. Yo tengo una actividad saco fotos de naturaleza. ¿Lo has visto entonces? Sí. Claro, y lo he visto y he tenido el conocimiento de cómo funciona en verano. Porque Farellones en verano es intenso, muy intenso. Claro. Y nos pasa un poco eso sobre Ignacio. Nosotros vivimos en Pirque, vivimos no tiene el estándar, a lo mejor Passive House es un poquito más conservador. Pero el calor se siente y ahí no se te sobrecalienta la casa. No. Tenemos, a ver, los números máximos medidos en nuestras casas, cuando en Pirque afuera hay 38 grados, que no es raro eso en verano, las casas están en 25 grados. Con una calidad del aire bastante bueno. En invierno también. Si afuera hace 3 semanas más o menos que nevó en Pirque, había -5, -6, las casas amanecen en 14, 15 grados. Así que sí. Bien. En el fondo pasivamente se pueden hacer muchas cosas. Oye, y ahí, porque estábamos hablando de la hermeticidad, sí, salimos nos fuimos. ¿Qué tecnologías y materiales? Porque ahora vamos a ver algo que tú ya esto dentro de tu carrera comercial, porque tenemos una carrera profesional, ¿cierto? Claro. Pero la vida es bien amplia y da para muchas cosas, para ejercerla, vías profesionales, de enseñanza, de doctor, ¿cierto? En fin. Pero también hay una línea comercial que tú también la desarrollas, afortunadamente. Sí. Entonces, ¿qué materiales conocemos hoy en día disponibles en Chile o en el mundo para asegurar la hermeticidad en una vivienda? Ya, mira, quiero contestar esa pregunta, pero quiero completarte lo que estábamos hablando antes, porque me interesa que haya distintos materiales aquí en la pelea, digamos, en la discusión. En la mesa. Últimamente ahora certificamos reciente un cliente en Pucón, una casa con entramado de madera, Passive House certificada. Y ahora estamos nosotros ya en la fase de certificación, porque ya se terminó de construir. Hicimos ahora con Alfonso recién la regulación de la ventilación de una casa Passive House que estamos construyendo en otro clima, que es más cálido que frío, que Quilpué. Ya la vamos a certificar y esa es madera, ese entramado. Entonces, son distintos materiales. Entonces, si queremos hablar de hermeticidad, yo creo que lo más importante es el otro foco, porque los auditores ya entendieron que más aislante mejor, menos aislante peor. Claro. Pero tenemos el tema de la continuidad, pero si dejas la ventana abierta, si dejas la tapa abierta, tal cual, algo va a pasar. Entonces, primero contarles que en Chile, en términos de hermeticidad, tenemos mucho que hacer. Estamos muy, pero muy al debe. Hay un estudio muy interesante de la Universidad del Biobío que hizo test de hermeticidad en distintas regiones del país, de norte a sur, y demostró que este problema de la hermeticidad no tiene que ver con la latitud, es un tema transversal. Claro. Porque hacer un test de hermeticidad significa someter a presión la casa, a 50 pascales de presión, y meter un aire en forma artificial, tanto en presión y en otro caso como en depresión. Y aquí se ha demostrado que las tasas de renovación de aire que salen por rendijas al someter el test
son espantosas, son de 10, 15, incluso 20, donde más hay es en la Patagonia, en el extremo sur, y fácilmente esas infiltraciones son, en algunos casos, puede ser mucho más que la demanda de calefacción entera. Entonces tú podrías tener muy bien aislado el edificio, con muy buenos elementos, pero si la casa no es hermética, va a seguir siendo ineficiente, ¿ya? Entonces, te pega muy fuerte, ¿ya? Y ahí hay un tema desconocido, porque ¿cómo enfrentamos esto? Y eso es uno de los grandes capítulos en el tema de la formación Passive House y también un diseñador Passive House, preocuparse en la hora de la planificación de que no existan estos problemas. Estos problemas vienen de rendijas. Y quiero decir, para contrastar, en el Passive House, si nosotros hacemos un test, no podemos pasar las 0,6 veces hora. Te fijas, 0,6 es súper exigente, versus 15 o 20 que tienes en el medio. Claro. Entonces es un tremendo desafío hacer casas muy eficientes. Y si me voy a la nueva reglamentación térmica, ahí estamos hablando de test de hermeticidad de 4, de 6 veces hora. Sí. Arquitectos, constructores, ¿cómo lo vamos a hacer para bajar nuestra brecha de 10, 15 a 6, 4? Claro. O bien a 0,6, Passive House. El estándar en Alemania habla de 1,5 con ventilación controlada, 3 sin ventilación controlada la casa, y así sucesivamente. Siempre los valores son bajos, entonces ahí mucha pega. Y claro, los materiales son importantes. ¿Y qué encontramos ahí? Bueno, en el mundo, no necesariamente en Chile. Se nos puede decir, si tenemos disponible eso en Chile, mejor todavía. Sí. Es que la gente cree que... la gente cree que esto es como las balas de plata, así con qué pintura pinto la casa y me queda más aislante térmico. No, y logro solo con esa pintura. No, claro. Se va a poner así. Pero claro, nosotros si tenemos los sistemas más eficientes, bueno, obviamente no quiero que cargar la mano para un lado o para otro, pero obviamente está demostrado también, y están los estudios ahí a la vista, los edificios de hormigón son más eficientes, porque al final el punto de fuga de tu casa van a ser las partes de las ventanas, o el asentamiento de las ventanas, el asentamiento de la puerta, y también la misma puerta, si la ventana es corredera o no, etcétera. Va por ahí, entonces tu preocupación se reduce. Bueno, obviamente las acometidas son siempre puntos, que la acometida del pipe, la acometida de esto, lo otro. Siempre cuento la anécdota en el banco cuando hicimos uno de los primeros test y el aire salía y no sabíamos por dónde salía, entonces metimos humo y empezó a salir por las paredes. Claro, no me daba cuenta que eran los puntos eléctricos que había que cerrar, algunos que sellar. Había que sellar. Entonces hay todo lo que es acometida del edificio también es un lugar sensible, entonces hay que atacar las acometidas, hay que atacar el tipo de ventana. Y si hablamos de sistema constructivo, claro, imagínate, tú pones un panel y pones otro panel y dices, no, si la casa me quedó cerrada, pero hice el trabajo. Tú no ves la rendija entre un panel y otro. Yo creo que ahí tocaste un tema que me gustaría que podamos conversar, porque como decías tú delante, se le entrega tanta responsabilidad al material, claro, pero no nos preocupamos de esos pequeños detalles. Y yo sé que ustedes como empresa, olvidé el nombre de la empresa, Arquiambiente, sí, trabajan con unos sellos de unión para esta problemática y mejorar precisamente la hermeticidad del edificio. Sí. Esta problemática de las uniones, ¿cierto? Tan importante de sellarlas. Llevándolo al material que nosotros fabricamos. Nosotros fabricamos evidentemente SIP y el SIP en general tiene muy buena resistencia térmica. Si lo trabajamos bien y diseñamos bien, con buena orientación, con buenas ventilaciones, etcétera, sabemos que funciona. Claro. Pero ¿qué pasa en esas uniones entre paneles? Yo creo que ahí hay un tema que yo no sé si hay alguien que lo maneja mejor que tú, Marcelo. Pensando mucho que uno se la cree. Uno trata uno todos los días, y uno todos los días aprende algo nuevo. Hay que estar muy abierto nomás a cada proyecto, porque cada proyecto es un desafío. Pero si yo les digo, no existen las balas de plata, pero sí existe nuestra capacidad de análisis y de reflexión. A pesar de que tú sabes, el ser humano es el único animal que comete el mismo error varias veces. Los animales aprenden al tiro. Pero bueno, así tenemos que aprender a la fuerza. Claro. A ver, en el caso del panel SIP, tú sabes que tenemos que unir hay que usar cintas especiales. Nosotros representamos en Chile la firma Proclima de Alemania, que tiene estos sellos especiales para edificios de alta eficiencia energética y también Passive House.
Y hay materiales para todo. Por ejemplo, si yo quiero unir una placa de madera con otra placa de madera, nosotros usamos la cinta Test con vana, es una cinta universal, pero llegado el momento tengo que unir al radier. Así la gente, algunos me dicen, oye, no, si le puse la banda acústica, ya, ok, la banda acústica, pero necesito sellar tu panel con el radier. Ahí tengo que aplicar otro tipo de banda, o la misma, con algún imprimante. Y tengo también que preocuparme de sellar el marco de la ventana con la madera, en este caso, si que fuera directo a la madera. Y ahí tengo que aplicar entonces otro tipo de cinta. Mejor no voy a hablar de producto específico, porque se va a hablar del concepto, pero tengo que unir PVC con madera, a veces tengo que unir aluminio con madera. Entonces cada material tiene su especificación. Entonces cuando a nosotros nos consultan, bueno, hay dos escenarios: o nosotros estamos haciendo el proyecto de arquitectura eficiente y Passive House. Bueno, en nuestros detalles constructivos esto se especifica, esto aparece ya en la especificación. Si estamos asesorando, también. Si es simplemente una compra, igual nosotros asesoramos a las personas que nos preguntan, porque yo le tengo que decir, ¿cuál es tu caso? ¿Sí? No, si yo quiero sellos nomás. Oye, pero es que el universo es grande. O sea, ¿cuál es tu caso? No, estoy construyendo enemigos, estoy construyendo ladrillos, tengo que verlo. ¿Sí? Y también está el tema de las acometidas. Todos estos acometidas necesitan cuellos de sellamiento, porque las acometidas la gente dice, no, si yo lo sello con poliuretano. Poliuretano, claro, para completar térmicamente el agujero que dejaste ahí, pero tengo que sellarlo herméticamente. Exactamente. Entonces tenemos ahí elementos de goma y otras cosas. Y también lo otro que pasa siempre, bueno, lo que te decía, tú vas a poner la instalación y te queda un colador. O sea, viene el eléctrico, tú dejaste todo tu panel perfecto ahí. ¿Y qué es lo que pasó con el eléctrico? Llegó el satán sacando. Exactamente. Claro, y en el techo también. Todas esas instalaciones. Sí, nosotros siempre hemos divulgado, tratado de tanto en especificaciones técnicas que pueden nacer desde acá en nuestra fábrica en Medcore, pero siempre a nuestros clientes le decimos, o sea, el panel no lo toquen, traten de no tocarlo. Exacto. O sea, las acometidas, tratemos de ocupar probablemente quizá rastreles en el fondo y los colocamos por encima del panel, pero tratemos de que en el fondo no perdamos esta hermeticidad. Exacto. Si muchas veces, en el caso también es muy normal, y lo hemos hecho varias veces, es como el concepto de la casa globo. Y la gente también me lo entiende. Si yo inflo un globo, no se me desinfla. Entonces yo es lo mismo que voy a hacer en la casa. Entonces cuando yo le explico esto al constructor, a los maestros, después de una previa planificación del proyecto, llega el momento, tengo que enseñarle a la gallada de la obra el concepto. Entonces ahí me entiende. Claro, cuando te hablo de la casa globo, nosotros tenemos también membrana. O sea, cuando ya no el sistema constructivo no es realmente hermético, es un tema de tener una membrana. En este caso nosotros usamos la Intelo, que ya ha cumplido 20 años en el mercado y ahora viene la mitad en material reciclado. Esa membrana nos permite a nosotros suplir, digamos, todas las falencias que algún sistema constructivo pueda tener, y que a la vez es barrera de vapor. Entonces la colocamos por dentro y vamos sellando también con las cintas, y ahí entonces vamos teniendo un concepto de una casa hermética. Y después, ¿qué es lo que vendría encima? Después la terminación. ¿Se fija? Oye, Marcelo, yo creo que eso nos da un paso interesante a un tema que a lo mejor yo creo que podríamos estar hablando todo el día sobre estas cosas. Me ha encantado, vámonos. Pero ya Marcelo, yo creo que ya tiene que hacer clases, si no me equivoco. Hoy día soy profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile también, y ayer estuve en exámenes de título como profesor de comisión. Ahora a la una tengo una entrevista con clientes. Ahora sí. ¿Te portaste bien con los muchachos? Sí, me porté bien. Mira que ya te conté, de repente me aparecen ahí en las instituciones, me encuentro con uno que... como hemos hablado de eficiencia energética, de aislación térmica, de hermeticidad, la gente siempre habla de que la casa respira, no respira, y yo creo que con este ejemplo que tuviste recién queda súper claro, esta casa globo. Claro. Y por lo tanto eso nos introduce en algo que entiendo que tú lo trabajas también con Alfonso Penrose, que tiene que ver con la ventilación controlada. Claro. ¿Qué es la ventilación? Porque en el fondo necesitamos evidentemente renovar el aire, mantener un espacio confortable en términos también de condición de humedad. Y ¿qué es esa ventilación controlada? Que nos hiciste una pequeña introducción delante, pero me gustaría que ahora nos hablaras un poco más sobre eso. Siempre en el contexto de que
entendemos que el material no hace todo. No. Entendemos que los arquitectos tenemos una función ahí muy importante, y los constructores por supuesto que también. El material, la aislación térmica del material, pero ahora, como hemos hablado de la hermeticidad, me gustaría que conversáramos sobre esto de la ventilación controlada. Claro. Habiendo entonces hecho la casa térmicamente eficiente, habiéndola hecho hermética, vamos entonces a introducir la respiración de la casa. Y yo te decía que la gente a veces, yo le hablo de ventilación controlada a alguien que no es arquitecto, por ejemplo, a alguien que tengo acá al frente, y una persona que dijo que era de otra profesión, no era de la nuestra. No era de la nuestra. No era de la nuestra. Tenemos un infiltrado. Tenemos un infiltrado. Infiltrado, de infiltración. Claro, pero es un buen término. Pero me atrevo a decir siempre, soy el fiel reflejo de que debo entender, porque si entiende alguien que no es experto en la materia, Si entiende, podemos entender todo. Así que, por favor. Sí. La casa cuenta con ventilación controlada, no es así como que hay una persona que está controlando ahí con un checklist, pase, entra o te toma la temperatura. No, ventilación controlada significa garantizar la tasa de renovación de aire. Ustedes saben que tenemos que disipar olores, humedad, y tenemos que renovar y disipar el CO2 de dentro de la casa y otras cosas que puedan haber. Entonces nosotros necesitamos una tasa que se llama la tasa higiénica de renovación de aire. Claro. Esa va a depender del tamaño de la casa, del número de habitantes. Y podemos hablar ahí de dos tipos de ventilación, la ventilación natural y la ventilación controlada. Entonces, mucha gente cree que cuando hablamos, bueno, ¿qué es lo que es ventilación natural? No, que no le puso un sistema activo de ventilación y simplemente ventiló por ventana. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú ventilas por ventana? Que en la teoría uno dice que la abre, la cierra, pero en la práctica llega el invierno y no la abre más. Nadie la abre. ¿Sabes? Entonces la ventilación natural se te transforma en un natural ataque a tu salud porque nadie abrió la ventana. Sí. Y tú no vas a estar abriendo la ventana a las 2 de la mañana, después a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. No, dormimos y al otro día el aire estaba pesado, nos vamos con un poco de sueño a la oficina, dormimos mal. O bien, llegan los niños del colegio, del transporte público, y imagínate los contactos que tuve en el colegio. Ya nos sensibilizamos con este tema ahora con la pandemia. O sea que nos cuidamos en extremo. Ahora ya se nos olvidó. Claro. Pero llega una persona con alguna cosa a la casa y se contaminan todos. Porque estamos respirando el mismo aire todo el rato sin ventilar apropiadamente. Y qué decir en el colegio. Entonces ahí es donde nosotros nos pasamos al tema de la ventilación controlada. Es decir, incorporarle a la casa un sistema de inyección y extracción de aire, o muchas veces algunos funcionan solamente por extracción, que todavía no llegó al Passive House. Una casa tradicional puede tener por extracción. Hay muchos proyectos ahora, los programas los que están son bajo el PDA, estos programas de contaminación atmosférica en regiones y cerca, están con estos temas de incorporar también una ventilación controlada. Muchos de ellos funcionan por extracción. Entonces la casa va extrayendo, tiene unas entradas vacías, y ahí entonces se garantiza una cierta tasa de renovación de aire higiénica, ¿ya? Pero en el Passive House, el problema es que yo abro la ventana, o bien yo extraigo, me costó tanto llegar a temperatura con ese aire para que luego insensatamente lo tire por la ventana y vuelva. Y vuelva a inyectar energía entonces ahí viene la astucia, ¿cierto?, de un sistema que es la ventilación controlada, es decir, ya entendieron, ¿cierto?, mecánica, pero con recuperador de calor. Entonces, para explicarlo, lo mejor es decir, oye, la casa es igual, una casa Passive es igual que nuestro sistema respiratorio. O sea, yo inhalo, tengo un sistema respiratorio, inhalo, y mis fosas nasales, que serían las entradas de aire, tienen aquí filtro, el polvo queda detenido, sigo bajando, se precalienta un poco, hace intercambio térmico. Exacto. Con lo que sigue abajo hasta llegar al punto final, que serían los recintos de la casa. Y en algún momento, por baño y cocina, luego en la casa exhala, y si te das cuenta, se está produciendo siempre una circulación que algunos clientes al inicio se asustan, me dicen, no, yo no quiero los chiflones. Claro, porque la gente, la gallada, siempre confunde la ventilación controlada con el aire acondicionado de la oficina, y que no tiene nada que ver. Exacto. Y segundo, es un chiflón que les llega ahí una cantidad de metros por segundo. Entonces, una de las cosas que tiene el Passive House, que si bien hacemos esto con ciertos caudales mínimos, con velocidades muy pocas, que la persona no lo siente, solamente siente el bienestar. Entonces, en otras palabras, para que los clientes, los auditores entiendan, cuando la casa tiene una ventilación controlada, o sea, alguien puede llegar de este tipo de la que estoy hablando, puede llegar con alguna, o alguien por error fumó, no sé,
olores, etcétera, todo se va. Al cabo de una hora ya se fue y la casa siempre está ahí. Hay unos modos ausentes, modos presentes en el fondo, y tú no te das cuenta, o sea, tú no tienes para qué preocuparte de abrir o cerrar, ¿ya? Y eso te va a garantizar también a ti una calidad de vida en el día, en el sueño, y va a tener una casa saludable. Por eso que nos decimos nosotros son casas saludables. Claro, y no estamos hablando de grandes edificios, estamos hablando de casas. En el fondo, esto es perfectamente aplicable con estas ventilaciones controladas, con recuperadores de calor. Sí, son aplicables también en casa, en vivienda como la de cualquiera de nosotros, en el fondo. Claro, yo estoy hablando, son no solamente passive house, sino que también viviendas comunes y silvestres. Claro. Ahora, lo que sí tenemos que tener la preocupación, como ya vimos en la parte anterior, de que sí, la casa tiene que ser lo más hermética posible para que tenga mayor eficacia, porque si está muy agujereada, para tener poca... Ese globo se va a desinflar, como el globo se desinfla. Pero nosotros también tuvimos la experiencia en edificios en altura, viviendo en altura. Nosotros aquí asesoramos a la inmobiliaria Siena. Ellos conocieron este sistema y les interesó mucho hacer ofrecer a los clientes una innovación de alta eficiencia energética y también con calidad del aire interior. Entonces nosotros aquí le aplicamos todos los principios del Passive House, incluida la ventilación controlada. Y hicimos departamento por departamento. O sea, cada departamento tiene su inhala y exhala. ¿Fue un caso que se aplicó? Sí, está construido y ustedes pueden ver en la página web cómo hay testimonios de los clientes, como dicen ellos que viven. ¿Y qué elementos podemos encontrar a disposición, sobre todo acá en Chile, de ventilación mecanizada, ventilación, perdón, se me olvida el nombre. Mecánica. Con recuperación de calor. Con recuperación de calor. Sí. ¿Qué elementos encontramos acá? ¿Qué hay disponible? Ya, bueno, nosotros con Alfonso estamos hace del 2018 trayendo estos productos que son... el kit completo de ventilación controlada, porque una cosa, yo te dije el pulmón, pero cuando te hablo del pulmón y el inhala y exhala, te estoy hablando de un sistema respiratorio completo. Claro. Entonces aquí también tenemos un sistema respiratorio completo, donde necesitamos las acometidas al edificio para alimentar este pulmón, que es el recuperador de calor, y este recuperador de calor tendrá que inyectar con un ventilador de inyección, así como también el otro de extracción, uno solo hacia cada uno de los recintos, por lo tanto tenemos que tener unas mangas que lleguen a cada recinto. Perfecto. Y el aire llegó silenciosamente al recinto, gracias a que también tiene silenciadores. Y luego hay una leve presión en el recinto y como el baño tiene succión, se produce un flujo que nadie se da cuenta, pero se siente el bienestar. Y esos son sistemas, ese sería como un kit. Entonces lo que nosotros traemos son estos productos alemanes que son Helios, ¿ya? Son productos certificados Passive House. ¿Y qué significa que un componente como el recuperador de calor esté certificado? Significa que tiene cierta eficiencia, que tiene una calidad de ruido bastante baja y por lo tanto hay además que es capaz de tener esa eficiencia energética de acuerdo a los caudales del edificio. De hecho, así como te hablé yo de que las fosas nasales a nosotros nos filtran, nosotros el polvo y otros elementos en una casa Passive House, nosotros usamos un filtro de alta eficiencia que incluso es capaz de filtrar el polen. Entonces muchas veces de las consultas que recibimos nosotros son por el tema salud. O sea, hay gente cuando tú me preguntas Passive House solamente, bueno, también hay clientes que están interesados por la calidad del aire. O sea, tengo un hijo asmático, o somos todos asmáticos, o me voy fuera de Santiago, o me quedo acá, pero bueno, ahí está. Debería... Porque, claro, la arquitectura es importante, el diseño, el emplazamiento, estos elementos, cuidar la hermeticidad, todo esto lo hemos hablado. ¿Te atreverías a decir, Marcelo, que estos elementos de ventilación mecánica son necesarias siempre? Mira la pregunta del sentido común, que te estoy poniendo en aprieto, perdón. Es duro, ¿Son necesarios siempre? Aun cuando hayamos hecho todo bien, o sea, un emplazamiento correcto, una arquitectura, un diseño, ¿cierto? Ojalá coherente con el Passive House dentro de lo posible. Cuidamos la hermeticidad, elegimos muy bien el material de construcción, sellamos muy bien las uniones, pero aún así, habiendo hecho todo bien, ¿te atreverías a decir que estos elementos de ventilación mecanizadas son necesarios? Mira, primero, yendo en el estricto tema de la certificación, depende de las zonas climáticas. Por ejemplo, hay un caso en el mundo de caso certificado Passive House en Ciudad de México. Ciudad de México para el Passive House Institute de Alemania está considerada como Happy Climate. Es un clima soft, digamos, suave.
y por lo tanto ahí fue necesario incluir un sistema de extracción sin recuperación de calor, porque la energía que tampoco iban a perder era tanta, ¿ya? Pero si tú te vas a climas cálido-húmedo, por ejemplo 24/7 tienes 30 con 70% humedad, 80% humedad, hace tanto sentido colocar aquello. Y si te vas a una casa tradicional, yo te digo los clientes de la montaña, que siempre nos decían, Marcelo, ¿para qué vamos a colocar estas cosas si nosotros somos la gente más sensata? Perdona, a ti no se me está escuchando, pero sí lo contamos a las visitas. ¿Para qué vamos a colocar esto? Y ahí entre los dos, marido y mujer, ahí discutiendo. No, ahí ellos tuvieron su decisión que tomar un poco así. Pero ¿sabes qué? Ellos decían, no lo hagamos, si total nosotros somos personas sensatas. Uno abre la ventana cuando tiene que abrirla, cierra. Le dije, ya, bueno, primero, si tú me dices eso, mi pérdida de energía en cuanto al aire no va a ser 0,5 o 0,3 veces hora de tasa higiénica. Mi pérdida de energía va a ser 1 a 1,5, porque yo sé que no me vas a abrir o cerrar la ventana, o se te va a quedar abierta. Y segundo, con mi amigo el ingeniero de clima te vamos a poner así un monstruo de calefacción y de radiadores dentro de la casa, porque para suplir esa falta en ese momento. Exactamente. Y ahí como que se la estuvieron pensando, claro, o sea, no, tiene sentido. Finalmente la decisión fue la correcta. Y sabes tú que una de las primeras cosas que nos dijeron nuestros clientes cuando vivían en su casa felices y contentos, dijeron, oye, Marcelo, menos mal que nos convenciste de no eliminar esto, porque es el punto esencial de la casa de Banasterio. No sería lo mismo todo el esfuerzo que hicimos sin haber tenido esta cuestión. Entonces yo le digo a los auditores, esto es un sistema. Y si tú quieres gozar del sistema completo, sí. Ahora, si me voy a los números, mira, podría ser que una casa tradicional, en vez de llegar a los 15, voy a llegar a los 30. Pero yo vuelvo a decir, una cosa es lo que me dice la métrica y otra cosa es lo que me dice finalmente el resultado, porque al final, al final del día, ¿qué es lo que hacemos? Es el bienestar de los usuarios. Eso es lo que nos interesa. Entonces el bienestar es completo. Exacto. Eso es el punto. Por lo tanto, podríamos decir, hagámoslo. O sea, tengamos que la construcción globalmente general cuente con estos elementos de ventilación mecánica. Por supuesto que sí. Sí. Yo desde el sentido común digo, ¿por qué no? No, pues yo absolutamente, no? Te digo absolutamente. Yo te nombraba el caso también de las viviendas, en muchas de ellas más sociales, que también todas se están solicitando con extracción mecánica, porque sobre todo cuando los ambientes son más chicos, el vapor de agua y todo lo de las personas se junta mucho más que en una casa más grande. Entonces hace sentido siempre la ventilación controlada. Ahora, la ventilación controlada con recuperación de calor también hace sentido por el tema también del bienestar y la eficiencia energética. Porque lo que pasa es que muchas veces, cuando es solamente extracción, hay que verlo caso a caso, pero ha ocurrido mucho que la gente tapa las entradas vacías porque entra un chiflón. Sí, claro. Y ahí es donde entramos otra vez el tema de la calidad del ambiente exterior, que yo te digo, hay una entrada de aire filtrado que recuperó el calor, o comillas frío, del aire que salió, porque esta cosa funciona para los dos lados, y eso no lo siente. Y de momento que el cliente siente un chiflón, te va a reclamar. Exacto. Oye, la ventana que me vendiste, mala. Oye, la puerta no cierra, mala. Oye, qué mala la casa, el material, y no era el material. Pues. Ahí hay un tema de ejecución, exacto, de asentamiento de la ventana. Claro. Oye, Marcelo, y bueno, habiendo tenido todo esto claro, ¿qué...? O sea, absolutamente esto tiene un impacto en la vida de las personas, el Passive House. Para eso es, me imagino, ese es el origen. ¿Cómo logramos un confort? Exacto. ¿Qué, y esta es una pregunta, qué ves a futuro del Passive House en Chile? ¿Y cuáles son los principales retos para los gobiernos de turno? ¿Dónde tú crees que para dónde deberíamos ir? ¿O seguir yendo en el evento que vayamos por buen camino? Sí. Bueno, yo creo que, como te decía antes, estamos avanzando. Afortunadamente ahora estamos con el anuncio de la nueva reglamentación térmica, la modificación al artículo 4110, y ahí de verdad que se han dado grandes pasos. Una de las cosas que se trabajó ahí con el comité y todo el equipo de expertos, esto fue ya en la parte final, en la calibración del sistema del 2015. Bueno, está el tema de los puentes térmicos que se menciona, está el tema de evitar el riesgo de condensación por puntos fríos del edificio, está el tema de la hermeticidad y
¿cómo se llama? Bueno, ¿cuál sería el próximo paso? Si uno mira los países más desarrollados en Europa, prácticamente los estándares de edificación locales ya están apuntando al Passive House, ¿ya? Porque vamos completando la ecuación de la eficiencia energética del edificio. Ese es el punto. Entonces, muchas veces yo lo comparo con decirle a la gente, bueno, estamos nosotros que tenemos que subir del primer piso al segundo piso. ¿Cuántos peldaños voy a tener que caminar? Entonces, si yo estoy, no sé, un español hoy día para llegar al Passive House andará 2, 3 peldaños. Un alemán anda medio peldaño, anda un peldaño, sube. Y nosotros los chilenos acá, o en Latinoamérica, estamos como varios peldaños más abajo. Entonces, sí, de todas maneras, la nueva reglamentación térmica marca, ¿cierto?, una base nueva que es mucho más alta, eleva la vara, y en el término de desafío de la alta eficiencia energética para apuntar al edificio cero energía, es una muy buena base porque ahora nosotros los proyectistas podemos hacer evaluaciones de cuántas veces más eficiente que esa base nueva podemos ser, y eso nos lleva más arriba. Entonces eso nos acerca al segundo piso que te estaba hablando, ¿ya? Entonces, obviamente que a futuro tendrá que desarrollarse esto. También es muy importante que los clientes, la gallada, o sea, los compradores de edificios también exijan, ¿cómo se llama?, un sello de eficiencia, que Passive House es un sello de eficiencia, de garantía y de calidad del ambiente interior. ¿Quién lo nuevamente, desde el sentido común, las personas que no saben de Passive House, ¿quién da esa calificación? ¿Quién la entrega? Son... ¿en qué consiste? Claro. Bueno, detrás de este ambiente de Passive House existen los diseñadores Passive House o consultores Passive House. Si un arquitecto se acredita, este será un diseñador Passive House. Si un ingeniero de otra área se acredita, será un consultor Passive House, ¿ya? Están habilitados entonces para hacer evaluaciones de los proyectos con todas las demostraciones para que el proyecto cumpla el estándar. Entonces, la etapa de proyecto, te fijas, aquí hay una cosa que se llama, yo le llamo, esto es mi personal, pero se llama diseño responsable. Y un diseño responsable significa que no solamente el edificio cumple con los recintos, con las capacidades, con la estructura, con la construcción, con la estática, todas las normas que tengan fuego incluido, sino que también el cliente sabe lo que va a consumir y va a demandar este edificio y sabe cómo se va a comportar. Y eso requiere entonces detrás un tema de evaluación. Y ahí está el tema del asesoramiento. Por eso nosotros es importante que los arquitectos, si no lo manejan, bueno, para eso estamos los especialistas y nosotros acudimos ahí, hacemos una evaluación del proyecto y definimos los lineamientos con elementos definidos de especificación de materiales, de muro. Incluso nosotros en la oficina nuestra, nuestros proyectos son verdaderos I+D, donde buscamos soluciones, donde entregamos a los clientes todos los detalles constructivos con demostración de ausencia de puentes térmicos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, uno necesita apoyar a los arquitectos. Lamentablemente, sobre todo la arquitectura es una de las profesiones más abiertas, pero también cuando tenemos que entrar a la especificidad nos tenemos que apoyar, ¿cierto?, con un especialista más. Entonces, claro, ese es el punto. Hay una buena ingeniería de proyectos. Entonces, ¿cuál es el otro desafío? También hay un desafío profesional. Una cosa es, digamos, reglamentario, ¿cierto?, el entorno, que también sería muy bueno el tema de los incentivos que deberían aplicarse. Existe también el compromiso de nuestro país, ¿cierto?, de reducir la huella de carbono y de la carbono neutralidad. Entonces, para ir avanzando, tenemos todos en el fondo una responsabilidad, ¿cierto? O sea, nosotros como diseñadores, los clientes como compradores, ustedes como proveedores, el mundo de la construcción, de proveer materiales que contribuyan en este camino de la eficiencia. Nosotros adoptamos desde ya, o sea, del año 2017, si no me equivoco, corrígeme si es así, al Acuerdo de París. Entonces, desde ahí nace, ¿cierto?, un montón de modificaciones que se han ido haciendo desde mucho antes en Chile, obviamente, de acuerdo a la historia que tú nos contaste. Pero y este tratado mundial tiene carácter de obligatorio para quienes se suscriben a este. Entonces, y creo yo, mi reflexión desde el sentido común nuevamente, es enseñar esto donde se enseña, que es la universidades. Justo, sí. Me atrevería a decir que las escuelas de arquitectura deberían tener estos ramos, debiesen ser obligatorios también, sí. me atrevería a decir. Bueno, yo, como ustedes dijeron en la introducción, yo soy profesor también de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad de Chile y estamos enseñando estos temas de sostenibilidad
desde hace más de 20 años. Lo que pasa es que en los últimos años, a partir de específicamente el 2017, ya entró a ser obligatorio, con una malla más ampliada de profesores y más aspectos de la sustentabilidad. Entonces le entrega un abanico bastante grande y, no sé, yo te considero que esto es una responsabilidad. O sea, yo creo que los arquitectos tenemos la responsabilidad. Imagínate, somos responsables de su bienestar o de su malestar en 20 años, 30 años. Y eso suma la ciudad completa. Entonces, claro, tenemos que empezar también en las casas de estudio a divulgar esto, a enseñarlo, a difundirlo. Y de hecho, como te digo, estamos trabajando, ahora ya han salido muchas generaciones y las nuevas generaciones ya tienen esto internalizado y vamos avanzando porque... Sí, vienen con muchas más herramientas. Nosotros lo vemos a diario en la fábrica y los arquitectos, disculpando los arquitectos que tienen un poco más de edad, perdón, pero los chiquillos más jóvenes vienen con esto ya. Sí, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados, pero sí tenemos que hacer esto. A quienes no nos enseñaron esto en el pregrado, bueno, tuvimos que hacer después ciertas especializaciones. Y aprender, pues sí. Lo que yo te puedo decir también, bueno, he participado en otros programas de posgrado, de hecho, en donde nos conocimos también contigo, pero es importante también traer esto como el conocimiento a terreno. Aterrizando, al terreno. Y ahí también yo creo que es muy interesante el vínculo universidad, empresas de la construcción o materiales de la construcción. Nosotros, en tema de la oficina, del oficio, como te decía, nuestros proyectos son un I+D. Nosotros siempre estamos al límite de la tecnología, al límite de la tecnología presente en nuestro país y buscando, incorporando elementos nuevos, porque si queremos avanzar tenemos que innovar en ciertos elementos. Entonces, claro, la universidad es un camino, pero también están los proveedores afuera. Tú los proveedores no encuentras productos. Si alguien te viene a preguntar, ¿y qué vendo paneles? Decir, no, pues tú tienes que decirle, oye, cuáles son las características térmicas de tu producto, cómo aplica. Ojalá que tú te preguntaras al que te viene a comprar, oye, ¿cuál es el carnet de eficiencia de tu casa? ¿De qué me estás hablando? Exactamente. Bueno, entonces, Marcelo, ¿qué te puedo decir después de esta conversación? Más de una hora conversando contigo. Así que se pasó rápido el tiempo, pero vamos. Marcelo Buenchuñir, Jaime Mancilla, muchísimas gracias, Marcelo, por estar acá, por habernos enseñado, por habernos aclarado probablemente muchas dudas que nosotros también teníamos, de conversar sobre el presente y sobre el futuro también. Así que, Marcelo Buenchuñir, muchísimas gracias nuevamente. Encantado. Y ojalá tenerte en poco tiempo más acá. Encantado, cuando quieran. Creo que quedaron muchos temas abiertos ahí, pero... Sí, esto es extenso. Así que, pero agradecemos el que hayas aceptado nuestra invitación a hablar sobre estos temas. A nosotros son cotidianos, consultas que nos hacen clientes que de repente nosotros como empresa no tenemos toda la respuesta. Por lo tanto, el que hayas aceptado nuestra invitación también nos acerca un poco más a entregar y hacer de repente un pequeño canal de comunicación. Sí, cuando quieran, si quieren saber más de Passive House, bueno, están las páginas web ahí. Nosotros, primero, en cuanto a lo que nosotros hacemos, pueden conocerlo en www.arquiambiente.cl. En cuanto a los sistemas de ventilación certificados que nosotros estamos instalando en los proyectos en Chile, está la empresa Plushouse, que es www.plushouse.cl. Y en el tema de Passive House más latinoamericano, por así decirlo, pueden visitar la página del Instituto Latinoamericano Passive House, que es passivehouse.lat, o sea, PASSIVHAUS.lat de Latinoamérica. ¿Ya? Súper, vamos a dejar de todas maneras todos esos vamos a dejar los enlaces. Súper. Aquí están abajo en la descripción de este video que se ve por YouTube y por las redes sociales. Así que, fantástico. Marcelo, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias. A ustedes también, adiós. Y a quienes nos escucharon, nos vemos en un próximo capítulo. Esta nueva temporada, ¿cierto? Donde vamos a ampliar el espectro, no solamente vamos a hablar de paneles CIPA, sino que de los elementos importantes para precisamente lo que hablamos hoy, que en el fondo cuidar la hermeticidad, o bajar los puentes térmicos. Vamos a hablar con distintos profesionales, ¿cierto? Competentes del área. Así que un abrazo grande, nos vemos en el segundo capítulo de esta segunda temporada. Que estén muy bien.